Hola, buenos días con todos y con todas. Quería agradecer en principio a Cecile Michaud, que es la directora, la encargada de la maestría de Historia del Arte y Curaduría de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por esta invitación, y también, por supuesto, a Nicolás y a Ula, que vamos a estar juntos en este conversatorio. Me presento entonces, mi nombre es Carla Di Franco. De hecho, yo estudié en la maestría de Historia del Arte y actualmente trabajo en la Dirección General de Museos, que es parte del Ministerio de Cultura, y me encargo de una dirección que es la Dirección de Investigación y Planificación Museológica. Muy bien, hola, buenos días. Yo soy Nicolás Gómez. Quiero igualmente agradecer a Cecile Michaud y su equipo por la invitación a este encuentro y es un gusto conversar acá en este panel sobre la tecnología en los museos en esta coyuntura. Soy director del Museo de Arte Contemporáneo de Lima hace 2 años, un museo privado dedicado a la promoción del arte contemporáneo en el Perú. Buenos días, yo también me sumo al agradecimiento de Nicolás y de Carla, a la maestría, a todo el equipo de la Maestría de Historia del Arte y Curaduría de la Universidad Católica. Yo soy Ula Holmquist y estoy también bastante contenta de poder tener estos minutos para compartir con Nicolás y Carla una conversación acerca de los museos, la tecnología, la situación actual y también las posibilidades por delante. Soy actualmente directora cultural del Museo Larco. Y también soy profesora de la maestría de Historia del Arte y Curaduría, y entonces espero que todos los que compartamos acá podamos reflexionar acerca de estas instituciones en el presente contexto. Los tres vamos a compartir con todos cuáles han sido nuestras iniciativas tecnológicas. Apenas se declaró la cuarentena en el mes de marzo, a partir del 15 de marzo, para tratar de mantener nuestros espacios activos y mantenerlos también en contacto con los públicos a partir de las colecciones, a partir de los diferentes programas, de las diferentes actividades que llevamos a cabo. Yo les podría contar que la situación de marzo nos encontró en el Museo Larco con una situación, digamos, de base sólida, en el sentido de que nosotros durante los últimos casi 20 años habíamos iniciado un proceso ya de digitalización bastante importante de las colecciones. Entonces este material estaba digitalizado, toda la colección accesible en línea, no solamente para las personas que trabajamos dentro del museo, sino para el público en general, lo cual establecía una línea, digamos, de base de posibilidad de comunicar con este material. Por otro lado, también la conectividad, digamos, dentro de las áreas del museo era una buena conectividad. Contábamos con espacios ya compartidos de nuestro material, ¿no es cierto?, accesible remotamente. Esto nos permitió evaluar en su momento qué es lo que íbamos a continuar haciendo. Y una de las primeras decisiones es que definitivamente íbamos a intensificar nuestra presencia en los canales de redes sociales que ya teníamos, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, pero que se nos presentaban como un espacio a ser activado mucho más intensamente. Con toda claridad, nuestra actividad en estas redes sociales antes de marzo y después de marzo hay una diferencia en cantidad, en ritmo, en diversificación de contenidos para cada uno de los canales. Eso fue definitivamente algo que fue inmediato, digamos, ¿no? Pero eso también implicaba ir en el proceso entendiendo cómo esos canales llegaban a diferentes públicos. Entonces ha habido mucha conversación, mucho análisis de qué orientar en cada uno de estos canales, ¿no? Por otro lado, algo muy importante para que esto funcionara era aprovechar todo el conocimiento y la experiencia, y la propia experiencia no solamente de productor, sino también de usuario de los diferentes miembros del equipo. Entonces,
dentro del equipo hubo una manera nueva de trabajar orientada a vincular las áreas de curatorial, educativa, de marketing, de prensa y comunicaciones de manera mucho más fluida, ¿no? Porque no solamente había un know-how especializado en comunicar, sino realmente en entender también determinado grupo generacional o determinado tipo de lenguaje para determinado canal. Entonces, el equipo tuvo que trabajar de manera mucho más fluida para poder cubrir o abarcar estos espacios, ¿no? Luego, una de las decisiones también importantes fue retomar algunos proyectos que ya habíamos empezado hace unos años y que aparecían ahora aparecía el momento como más oportuno para difundirlos con mucha más intensidad y direccionalidad, que fue un proyecto que habíamos ido desarrollando de pequeñas piezas audiovisuales, que en su momento, cuando comenzamos el proyecto, era interesante ver que sentíamos que en cierta medida la producción audiovisual podía competir o podía no encontrar necesariamente su espacio en el museo, ya que las colecciones mismas del museo ya estaban ahí dispuestas y hablaban de una manera que es la que nos sentíamos cómodos y pensábamos que era la mejor manera en la que se comunicaban, a través de un texto curatorial, digamos, accesible, de una presentación en conjunto que presentaba algunas preguntas y cuestionamientos. Entonces, este otro material audiovisual en realidad se presentó en esta oportunidad como claramente el espacio de continuar estando presente con el discurso del museo, con las narrativas del museo, pero en otros canales. Y este proyecto de piezas audiovisuales encontró su ruta en nuestras redes sociales, se ha instalado en nuestra web, pero ha tenido la oportunidad de llegar a la televisión. Y esto ha sido para nosotros un enorme reto, probablemente el mayor reto, porque claramente el espacio televisivo te presenta otros requerimientos. Un requerimiento muy importante a nivel, por así decirlo, cinematográfico, ¿no? Donde el esfuerzo, digamos, del trabajo visual es diferente. Y por otro lado también el trabajo con la locución y con el acompañamiento musical, porque realmente este es un lenguaje que no es el mismo que el de las redes sociales, ¿no? Es diferente, tiene estos otros requerimientos y hemos ido aprendiendo también en el camino cómo entender este espacio y poder llegar mediante esta producción a un público no necesariamente al mismo que iba al museo, sino a un público que probablemente no llegaba, y menos ahora con estas restricciones, y estábamos entrando a su casa. Entonces, básicamente, esto ha sido el proceso que hemos tenido en estos meses y continuamos con esta ruta de la producción de piezas de comunicación audiovisual bastante pequeñas, pero que pueden encontrar su espacio en las plataformas virtuales, pero por su manera de ser producidas y por el lenguaje que estamos usando, pueden llegar también al espacio televisivo. Esto ha sido nuestra respuesta inmediata. En nuestro caso, en mi caso, en mi intervención, yo lo voy a dividir en dos partes, ¿no es cierto? De un lado, como les conté al inicio en la presentación, yo trabajo actualmente en la Dirección General de Museos, por lo tanto voy a hablar de lo que se ha hecho, digamos, en la época, digamos, de la emergencia por el COVID, pero desde lo que se hace desde la Dirección General y al mismo tiempo lo que han hecho los museos, ¿no? Entonces, en relación a la Dirección General, una de las cosas que hicimos como uno de los retos que se nos impuso casi inmediatamente fue cómo virtualizar lo que conocemos, digamos, como el Día de los Museos, que es el 18 de mayo, que en general se celebra no solo el día, sino el mes de los museos, ¿no? Entonces, uno de los retos que tuvimos fue cómo virtualizar, digamos, cómo seguir presentes como institución, ¿no es cierto?, como ente rector de los museos, a pesar de que todos estaban cerrados, ¿no? Entonces, efectivamente, se hizo un conversatorio que duró 5 días, tanto con representantes de museos públicos como privados,
y, digamos, se tocaron diversos temas. Uno de los primeros temas fue, evidentemente, los museos en la pandemia, cómo los museos estaban enfrentando estos retos con la virtualidad, con la conservación de las colecciones, cómo generar públicos, ¿no es cierto?, o nuevos públicos en este escenario. En fin, otro de los temas fue el tema de la accesibilidad y los museos, la educación en museos en una época como esta también. Entonces yo creo que una de las primeras acciones fue esta, de cómo celebrar, ¿no es cierto?, el mes de los museos, cuando los museos estábamos cerrados, ¿no? Y cómo darnos cuenta que efectivamente podíamos seguir teniendo participación y acción y presencia, digamos, por los medios digitales, ¿no? Tuvimos muchos retos porque al principio incluso en términos técnicos nos costó que saliese mejor, digamos, pero poco a poco, mientras fueron pasando los días, las mesas empezaron a funcionar cada vez mejor y dominábamos incluso, digamos, en términos técnicos, digamos, los medios que teníamos a la mano, ¿no? Otra de las cosas que nos han sorprendido, incluso sorprendido gratamente, es cómo los recorridos virtuales, ¿no?, empezaron a tener una gran cantidad de visitas. O sea, el crecimiento fue exponencial, ¿no? De hecho, ahora tenemos casi 2 millones de personas que han visitado los recorridos virtuales, ¿no? El Ministerio de Cultura administra 56 museos, de los cuales 21 tienen recorridos virtuales, ¿no? Entonces, sí fue increíble cómo la participación cultural o el interés de los ciudadanos y las ciudadanas por conocer los museos no se restringía al espacio físico, sino también podían visitarlos de manera virtual, ¿no? Durante la cuarentena se lanzaron, digamos, 3 nuevos recorridos virtuales, que fueron el Museo de Arte de Lima, que está, digamos, en el centro histórico, ¿no es cierto?, de nuestra capital, el Museo Lítico de Pucará, que está en Puno, y el Museo de Sitio Cabeza de Vaca, que está en Tumbes. Luego les voy a contar, porque efectivamente los recorridos virtuales todavía pueden mejorarse muchísimo más, pero yo creo que estas dos iniciativas, la de virtualizar y celebrar a los museos aún estando cerrados en su mes, ¿no es cierto?, y los recorridos virtuales, fueron parte de estas cosas que implementamos. Una, finalmente, que me gustaría también mencionar, es una iniciativa que se llamó Conoce Más Tu Patrimonio, que era, que bueno, sigue siendo, porque aún lo seguimos haciendo, era una campaña que iniciamos con la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Cultura, que trataba de acercar algunas piezas de las colecciones de nuestros museos a través de infografías y de información sencilla, no por eso, digamos, no relevante, ¿no es cierto?, o trivial, pero donde más bien se pusiera énfasis en el contexto en el contexto histórico de los objetos, en su importancia histórica, en su importancia estética, y más bien nos alejáramos de estas descripciones a veces tan herméticas y tan técnicas que hacemos sobre los objetos, ¿no? Entonces, digamos que esas 3 iniciativas fueron las que implementamos. Y así rapidito quiero celebrar, digamos, o quiero mencionar a varios museos que hicieron, digamos, cosas que me parecen realmente muy, muy bien hechas. Una de las que me gustaría mencionar es la del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, que ha tenido una serie de charlas que ellos los han llamado Cómo, Cuándo y Por qué, con Walter Alba, con José Ochatoma, con Ruchadi, Lumbreras, en fin, donde van a revisar toda la historia del Perú, ¿no?, con este tipo de conferencias magistrales. El lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social ha tenido una cantidad de, digamos, de producción digital increíble, ¿no? Están los diálogos por la nueva convivencia. En estos diálogos por la nueva convivencia han tratado temas como mujeres, género, población LGTBQ+, población indígena amazónica, migración venezolana. Lo que quiero decir además con esto es cómo lo interesante ha sido cómo estos lugares, no solo el lugar de la memoria, sino también los museos, se han visto en la necesidad de dar cuenta de lo que pasa hoy día, en la realidad, no solo lo que pasa en el pasado, sino lo que nos pasa ahora, cómo los museos pueden dar alguna opinión sobre lo que sucede en el presente, ¿no? Y el lugar de la memoria, digamos, ha estado muy presente en relación a esta realidad compleja como la pandemia que nos ha tocado vivir, ¿no?
El Museo de la Cultura Peruana ha hecho cosas lindas, ha hecho talleres virtuales con maestros y maestras artesanas, justamente para revalorizar sus prácticas y que no se pierdan. Y de otro lado es el primer museo que ha empezado a hacer visitas guiadas por Zoom. Entonces un guía o un mediador se introduce por el museo, digamos, sin que haya, digamos, posibilidad de contagio, porque solo está esa persona, y la gente ve el recorrido en vivo, ¿no? A una hora determinada. Otra iniciativa muy bonita fue el Museo de Sitio de Puruchuco. Trabajó con población de la tercera edad de muchos países, de Bolivia, de Chile y de Perú también, a través de los quipus. Entonces la idea era explicarles qué es un quipu y de alguna manera que cada una de estas personas, ¿no es cierto?, abuelos, abuelas, pudieran contar a través de los quipus sus propias historias, ¿no? También fue un taller que se dio por Zoom, digamos, en tiempo real, ¿no? Y finalmente, dos museos, para que no centrarme solo en Lima, dos museos regionales, que es el Museo de Bruning, cumplió en esta época de pandemia 99 años de vida, y a pesar de estar cerrado fue increíble porque organizó 8 conferencias académicas especializadas sobre la importancia de Bruning, la importancia del museo. Entonces eso también me pareció, cómo no, el museo siguió presente a pesar de estar cerrado. Y finalmente el Museo de Tucumán también cumplió 28 años e hizo una serie de actividades. Bernard Elías hizo una conferencia, por ejemplo, ¿no? Para celebrar, digamos, haciendo una especie como de evaluación del museo. Con lo cual, eso, los museos estamos cerrados, pero sigue habiendo participación cultural de parte de, digamos, de las personas que trabajan en los museos y de la ciudadanía que se apropia de ellos, ¿no? Eso quería contar. Muy bien, muchas gracias. Mi turno para contarles la perspectiva y los retos que hemos tenido a raíz de la emergencia provocada por el COVID y el cierre del espacio físico a partir de marzo hasta hoy incluso, que lógicamente nos ha obligado a replantear la manera como comunicamos y como ofrecemos contenidos y experiencias a nuestros públicos. Para el caso del Museo de Arte Contemporáneo, el mayor reto es que nosotros teníamos un programa y un enfoque basado en la experiencia del lugar, y la serie de proyectos que habíamos tenido en los últimos 2 años han sido instalaciones en mayor parte o exposiciones que invitan a la participación del público, a la interacción misma, a generar también encuentros no solo con exposiciones formales de arte, sino también con otro tipo de manifestaciones, conciertos, performance, danza. Es decir, estábamos generando un programa mucho más dinámico, pero en miras a que el museo se convirtiera justamente en un espacio de encuentro, un espacio de diálogo. La mayor amenaza de este contexto de la pandemia es que ya no lo puede ser, y no podemos ser eso de la manera como lo estábamos construyendo y de la manera como lo queremos. Y claro, en ese sentido había que replantear muchas cosas sobre lo que podíamos hacer y sobre el enfoque del museo en esta coyuntura. Ahí hay 2 aspectos fundamentales. Primero, nosotros tenemos una colección que no está instalada de manera permanente, que no ha sido suficientemente investigada. Es una colección pequeña de 240 obras más o menos, fundamentalmente de arte moderno latinoamericano y unas pocas piezas paradójicamente de arte contemporáneo. Pero como les digo, una colección que no ha estado suficientemente investigada. Y por el otro lado, hemos tenido pues toda la serie de exposiciones temporales que, como les digo, ha sido la apuesta del museo por generar contenidos y por posicionarse en el medio a través de exposiciones de artistas internacionales o nacionales, pero de exposiciones temporales. Entonces, por una parte, la pandemia fue una oportunidad de hacer algo con lo cual teníamos una inmensa deuda, que era justamente
investigar la colección, investigar qué teníamos, qué podíamos encontrar en ese acervo, y eso nos ha hecho ocuparnos de algo que por el día a día del museo no nos habíamos ocupado y que ahora sí lo estamos haciendo, que es justamente saber qué tenemos, generar textos, generar unos contenidos que han alimentado algunos contenidos en redes sociales, algunos posts en Instagram, Facebook, Twitter, sí, algunas posts que tenemos dentro de una programación de publicaciones en redes sociales, pero que nos permiten cumplir con esa función de investigar e informar sobre esa colección. Eso por una parte, pero por la otra parte, la relación con la comunidad artística para nosotros es fundamental, porque quizás a diferencia de un museo histórico, antropológico, nosotros estamos también al servicio de una comunidad de creadores que viven y están produciendo y que tienen unas expectativas de nuestra gestión y tienen unas necesidades y son los que actualmente están produciendo contenidos, y nosotros, para responder a ese trabajo de ellos, nosotros tenemos que crear plataformas para visibilizarlo. Es eso lo que hacemos realmente como museo, a diferencia de otros museos que tienen otras responsabilidades quizás más enfocadas al patrimonio histórico. Nosotros lo que procuramos hacer son generar plataformas de visibilización de lo que se está haciendo actualmente, que además comprende una diversidad de medios e incluso también varias generaciones. También hay artistas mayores, artistas de mediana carrera, artistas más jóvenes. Entonces nosotros debemos considerar todo ese espectro, pero es fundamental tener en cuenta que no es uno de nuestros públicos más importantes, justamente porque son los que son la comunidad creativa activa, pues son los artistas, y dado que no podemos hacer exposiciones y que se anula pues todo este programa que estábamos desarrollando, pues queríamos generar iniciativas también aprovechando las redes sociales y las lógicas de las redes sociales, en donde los artistas contemporáneos, vivos, activos en Perú, tuvieran una voz, se comunicaran, permitieran expresarse de alguna manera sobre, ya fuera sobre su experiencia de presente o sobre su experiencia creativa, y por ello hemos estado desarrollando una línea de estrategias, todas, la mayor parte en redes sociales. Ahora les cuento más detalle, pero en ese sentido, en la posibilidad de que la comunidad artística se exprese desde estos canales. Quería también explicar que la situación de la pandemia pues también ha sido ya tan extensa que ha tenido diferentes etapas y diferentes momentos. Incluso al comienzo había muchísima más incertidumbre, quizás todavía hay incertidumbre y todavía estamos en un plano de incertidumbre, pero la incertidumbre del comienzo era absoluta, incluso con mucha ingenuidad. En cierto momento pensaba, uno hacía cálculos de que ya pronto volvíamos al museo, pero pues ya cada vez el contexto nos define otras fechas y otras posibilidades, y eso pues ahora nos da otras capacidades de planeación. Pero en ese comienzo las acciones inmediatas fueron justamente lo que les decía ahorita: publicar aspectos de la colección, investigar, escribir y publicar contenido relacionado con la colección. Y con el archivo del IAC, no quiero profundizar tanto en la historia del IAC, que es el Instituto de Arte Contemporáneo, que es como la base histórica que dio resultado y que dio lugar al Museo de Arte Contemporáneo, pero hemos encontrado archivo histórico interesante. Otro contenido que se hizo al principio inmediatamente fue pasar la experiencia de un programa que se llama Abuelas y Abuelos Cuentacuentos, pasarla a la experiencia virtual. Y nos parecía importantísimo en un principio esto, porque recuerdo que cuando empezó el tema de la pandemia, una de las poblaciones que se
hablaba que eran más vulnerables era la población de adultos mayores. Entonces queríamos tener algo vinculado con ellos para también proyectar su voz, visibilizarlos, y es este proyecto que tenemos de empoderamiento a través de adultos mayores a través de la narración oral y a través de la creación de cuento y narración oral. Esto es algo que hemos hecho, que hacíamos en espacio físico y que era fácil trasladarlo a lo virtual, también con pequeños videos que circulan en redes sociales. Y en ese periodo se nos ocurrió, creo que uno de los proyectos estrella en este sentido, que fue Conexión Artista, en la cual invitamos a artistas contemporáneos a hablar sobre otros artistas que les guste, que les interese, que les inspiren, que los motiven. Y esto era muy importante porque nosotros, y lo vuelvo a repetir, nosotros lo que queríamos era darle la voz a la comunidad artística. Nosotros como museo queríamos estar como generar las plataformas, no tener excesivo protagonismo, sino generar las plataformas para que los artistas fueran los que se expresaran. Y creo que este proyectico, que es muy sencillo, pero resultó bastante bien, con 25 videos, que son 25 artistas contemporáneos, en su mayoría jóvenes, porque los jóvenes, tengo que decirlo, aceptaron más tranquilamente y más fluidamente la invitación de hacerlo, ¿no? Por las cámaras, por el lenguaje de redes y demás. En su mayoría muy jóvenes, que hablan sobre colegas suyos, amigos suyos, que admiran, que les gusta y hablan sobre la obra. Entonces, es un proyecto también que busca generar comunidad, proyectar un mensaje de que estamos juntos todos en esto, de que nos apoyemos y nos respaldamos. Finalmente, lo que quiere el museo, ese público de nuestro museo, es que les visibilicemos frente a otras comunidades que consumen el arte, que les interesa, que les gusta, o que quizás no conocen, pero necesitan acceder a este material para conocer y sensibilizarse con lo que los artistas hacen. Entonces, nuestro público no es que sea solamente público artístico, sino que nosotros somos el canal del público artístico, del público del arte, hacia los otros públicos que son muy diversos, público familiar, adolescentes, niños, en fin, etcétera. Esto es como la primera instancia, pero luego, y ya no quiero extenderme más, pero luego, como les decía, ya estamos en otro punto de certeza sobre la extensión del plazo de apertura, sobre algunas decisiones administrativas internas, sobre algunos procesos que ya vamos a llevar en este tiempo, y eso también nos ha permitido consolidar algunas alianzas institucionales, pensar proyectos a más largo plazo, adecuar algunas necesidades más puntuales sobre las cuales hablamos luego, y que ya nos han permitido hacer una serie de podcasts. Por ejemplo, está toda publicada una serie que se llama Hacedores, otros podcasts que estamos produciendo que se llama Conexión Artista, que son diálogos entre creadores peruanos, optimizar la página web, estamos diseñando unas cartillas didácticas hechas por artistas para el uso de niños y familias, cartillas didácticas que tienen contenido sugerido por el currículo estatal para apoyar en los contenidos y en los recursos también virtuales que los niños necesitan, o los docentes también necesitan para realizar su labor. Estamos en eso, no están terminadas, pero son proyectos de más largo aliento en los que ya estamos. En fin, sistemas de conferencia, mejoramiento de página web, como les decía, y algo que toca hacerlo todos los días, ya para cerrar, es revisar las estrategias de redes sociales, las estrategias de comunicación en web. Son aspectos que están transformándose todo el tiempo porque la competencia internacional y lo digo en competencia entre comillas, realmente es simplemente por decir la cantidad de contenidos que hay internacional es inmenso. Entonces, este nuevo concepto que se dice reinventarse, lo tenemos que hacer todos los días, casi, como saber qué vamos a decir, cómo somos diferentes a todo lo demás, cuáles son las tendencias de cada momento. Entonces es una tarea mucho más compleja y mucho más experimental casi del día a día. Estas
formas de comunicarse en redes, de qué lenguaje usar, cómo generar historias, cómo generar los posts, cómo diferenciar el uso de Instagram con el de Facebook. O sea, todas estas minucias son aspectos que día a día estamos elaborando y que es una gran exigencia de la pandemia. Quiero cerrar ahí para que continuemos. Yo tenía una pregunta y era para ambos. Y era, creo que hay una de las cosas que me llama más la atención es, claro, cuando el museo está abierto en su espacio físico, digamos, queda muy claro, de alguna manera, tú puedes medir, digamos, el impacto que tiene tu actividad cultural o tu exhibición, digamos, tu exposición en función, en parte, no solo por los números, pero en parte numéricamente, es decir, la cantidad de personas que han ido a visitarte y evidentemente también sus reacciones, en fin. Pero, digamos, ahora que el museo está cerrado, me preguntaba ¿dónde está ese público? Es decir, la pregunta va por, ¿hay un nuevo público? Es decir, a partir de la pandemia, este estado, digamos, de nueva normalidad, se ha generado un nuevo público. ¿Es el mismo público que antes iba a vernos físicamente, que ahora nos sigue virtualmente? ¿Se ha generado un público distinto? Y de otro lado, digamos, ¿cómo podemos establecer diálogos con ellos? Que creo que eso es lo que me genera como más, cómo realmente efectivamente establecemos un punto de contacto entre aquella persona, digamos, que antes iba, nos visitaba y podíamos ver efectivamente sus reacciones, y cómo ahora podemos ver sus reacciones, o sea, cómo podemos leerlos, ¿no? Saber cómo se emocionan o si nos siguen o no. Eso me gustaría como... A ver, no sé, de mi parte, sí, definitivamente no hemos vuelto a abrir todavía, entonces no sabemos si los que van a volver a acercarse por esa puerta son los mismos, son nuevos. Definitivamente en un caso como el Museo Larco, con una visitación turística extranjera mayoritaria, es obvio que lo que va a pasar es que el público es un público nuevo. Ahora, cuánto, cómo, etcétera, todo eso se va a ir viendo en el camino, pero por la experiencia en la interacción de las redes sociales, de los diferentes canales, sí podríamos ya tener algunas ideas, ¿no? Y definitivamente es un público ampliado, es un público que ha crecido entre personas que de repente se relacionaban, digamos, con el tema precolombino a través de otros canales, y al tener esta oferta han conectado. Lo precolombino además tiene una ruta o un atractivo o un interés definitivamente más ampliado en nuestro país, por lo mismo que está vinculado a los temas educativos, etcétera. Entonces, sí hemos logrado ver que se ha extendido la llegada a un público interesado en estos temas, pero también en un público que más bien no estaba interesado, y que he encontrado en la manera de presentar y de tocarte la puerta y entrar de manera amable a tu hogar. Por eso decía que el tema televisivo para nosotros nos está presentando todo un reto, porque es un poco diferente, es un acompañamiento diferente, es una intención diferente, donde lo vamos a decir, el entretenimiento o el momento de placer o de contemplación o de plantearte algo muy, 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 muy corto para una pequeña reflexión sin una exigencia mayor, está presente y te permite esa relación que luego, siendo televisor, por ejemplo, Carla, ¿cuál es el canal en el cual tenemos la retroalimentación? Curiosamente, claro, tenemos mucha retroalimentación a través de nuestras redes respecto a lo que ha pasado en el canal de televisión, y a través de las propias redes de los canales, tanto de señal de cable como de señal abierta, que lo están transmitiendo nuestras piezas. Entonces llega hasta nosotros por un constante y muy presente monitoreo de esa respuesta, el conocer que efectivamente está llegando, pero además cumpliendo funciones absolutamente diferentes a las que uno podría pensar de este tipo de material, ¿no? Por ejemplo, pues mucha gente mayor nos ha comentado que este momento de las piezas audiovisuales es un momento de reflexión y meditación. O sea, a ese nivel, ¿no es cierto? ¿Por qué? Probablemente primero por el ritmo que tiene, por el acompañamiento, no sé, de locución y de audio que tiene, por el tratamiento audiovisual que tiene. Entonces, sí, se ha diversificado
la llegada a públicos nuevos que de repente tenían un interés, pero que no encontraban el tipo de contenido que podía vincularse con una necesidad personal, ¿no? Esto ha pasado. Entonces, yo sí creo que a estas alturas uno podría decir que son experiencias que nos están permitiendo darnos cuenta que podemos diversificar mucho más nuestra llegada a diversos públicos. Una alumna me preguntaba hace un par de días, me decía, todas estas iniciativas que han hecho los museos, ¿van a mantenerlas o cuando ya abran se van a cortar? Y es una excelente pregunta. Y yo le decía, bueno, me imagino que todos nosotros estamos realmente pensando acerca de, hemos abierto canales que no se pueden cerrar, porque justamente esos canales nos han ido demostrando no la posibilidad solamente de fidelizar o de mantener un vínculo con quienes ya estaban con nosotros, no, sino realmente extender la llegada y poder diversificar nuestra presencia y nuestra utilidad para diferentes públicos. Esto por el momento es lo que creo poder observar en estos tiempos. Sí, yo comparto experiencias similares y definitivamente sí se han ampliado y diversificado los públicos. Y también comparto la situación o esta característica particular de que para el MAC el mayor parte del público es extranjero, entonces ya la ausencia de ese público redefine también toda el enfoque y la manera como debemos operar desde ahora y la conexión con el público existente y con los que estamos construyendo. Que sí notamos que se han ampliado las redes sociales entendidas como redes, son para eso también, o sea, para sumar y sumar y sumar y sumar a nivel de seguidores y en estos indicadores de seguidores, pero las usamos también para eso. Quiero como referirme a dos casos muy puntuales. En Conexión Artista, cada vez que tagueábamos, como se dice, el nombre del artista en Instagram o Facebook, sabíamos que esa publicación llegaba a los contactos del mismo artista o de la persona que tagueamos, y esos contactos se inscribían, se adherían o seguían o comenzaron a seguir las redes del museo. Y lo que empezamos a notar es que era una construcción así, un tejido en donde hacíamos referencia a un artista, a una persona, pero ese artista nos invitaba, nos posibilitaba acceder a otros seguidores y a otros públicos virtuales, lógicamente, pero así hemos construido la red en estos meses, y sabemos que hemos llegado a otros públicos porque seguramente son la familia del artista, los amigos personales del artista, no necesariamente de la comunidad artística, sino de otros entornos. Entonces así hemos llegado a otros públicos. Y es muy evidente, en las cifras lo vemos muy evidente, en el comportamiento también de los mismos indicadores de las redes sociales es muy evidente. Entonces nos ha gustado cómo al momento de tú mencionar a alguien, recibes a otros y vas tejiendo la red, y así es como nos gusta operar, porque ya esa red son personas que van a empezar a familiarizarse con el museo, ya vieron algo y quizás ese contenido lo lanza a otro material, se vuelven un poco más sensibles por la idea de que, no sé, que trabajamos con su familiar o con su amigo, entonces, ay, qué bueno, ese museo trabajó con mi amigo, quiero ver qué más hacen, no sé, se vuelven unas relaciones mucho más humanas en ese sentido dentro de la y paradójicamente dentro de la lógica de las redes. Otro asunto es que lo hemos visto recientemente, abrimos los cursos y talleres, y anteriormente los cursos y talleres presenciales pues se ofrecen abiertamente a todos los públicos, pero quienes más lo atienden lógicamente son familias de Barranco o de distritos cercanos. Para los cursos virtuales hemos visto que lo están recibiendo público de todos los distritos de Lima.
Y claro, eso es una lección aprendida, o sea, sabemos que podemos tener otro alcance diferente al que teníamos antes. Ahora, tiene otras dificultades, como les digo, estamos compitiendo con otros cursos, con otros recursos, con otras plataformas, pero el universo se nos está ampliando de otra manera. Entonces, sí, si bien el público del museo era un público que teníamos fijo del transeúnte, del turista, del barranquino, ahora con lo digital se ha expandido inmensamente. Muy bien, entonces creo que esta primera pregunta nos ha hecho reflexionar sobre varios aspectos, sobre los retos inmediatos, sobre las respuestas inmediatas, pero creo que una conclusión importante más allá de las dificultades que se han estado atravesando, los retos inmediatos con las herramientas y recursos que se tenían, una cuestión siempre positiva pese a las dificultades es que creo que de manera coincidente todos hemos visto en estos esfuerzos una ganancia para nuestra propia comprensión de nuestros espacios, que es la posibilidad de llegar mucho más allá de donde habíamos estado llegando. Entonces, ahora sí pasaremos a la segunda parte.